Bueno, buenas tardes a todos. Te doy la más cordial bienvenida a este CIPAS. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor, se ve bien. Ok. Bueno, para todos y todas, mi nombre es Jesús David Moscote Guillén. Soy tutor del curso de Teoría de las Decisiones y vamos a iniciar este CIPAS, la cual es resolución de problemas de modelo de decisión bajo riesgo, correspondiente a la tarea 1, el ejercicio 2. ¿Qué inconveniente han tenido con la resolución del ejercicio 1? ¿No han tenido ningún inconveniente? Entonces, como les decía, las personas que ya entraron después de las 5 de la tarde, entran al campus y ahí les va a aparecer el CIPAS de hoy y le dan inscribirse y también le dan confirmar asistencia. Entonces, hoy los temas a tratar eh, son los temas de resolución de decisión eh, sobre riesgo. Entonces, hoy vamos a hablar de unos casos. En este caso, vamos a hablar de la ley de Laplace, de los criterios de Laplace, qué es eso, qué significa y cómo lo podemos aplicar. Entonces, la ley de Laplace es casos probables, que son los casos que se hacen referencia a cuántas veces puede salir el número determinado, teniendo en cuenta que dado que en este caso un ejemplo, un dado tenga 6 caras, y que solo en una de ellas esté el número 6. Entonces, esto podría salir una vez si solo tiramos el dado una única vez. Así son los casos probables que son iguales a 1. Y los casos posibles hacen referencia a los diferentes resultados que se podrían obtener si tirásemos el dado un número infinito de veces. No obstante, se deberá tener en cuenta que el dado tiene 6 caras, por los casos posibles son iguales a 6. Ahora debemos aplicar la fórmula, la regla de Laplace. Esta dice que esa es igual a casos favorables sobre casos posibles, ¿cierto? Entonces, eh, para los que asistieron a la web o han visto la web, podríamos decir que esto sería, ¿qué significa equiprobables cuando hablamos de Laplace? ¿Quién me responde? ¿Sí están conectados? Bueno, entonces cuando hablamos de equiprobables podríamos decir que todos tienen, diríamos, la misma probabilidad, lo que les expliqué ahorita anteriormente. Quiere decir que el número 6 para salir en un dado tendría la misma probabilidad de salir la n veces que se tire el dado, ¿cierto? Si en este caso son 6 caras, entonces tendría la probabilidad de un sexto, ¿sí? Porque si se va a tirar uno una vez, entonces tendría la probabilidad de un sexto, que es lo que ahorita vamos a explicarle con respecto a lo que sí. El criterio Wall o pesimista o Maximin, digamos que es una regla
esencialmente pesimista, donde el decisor se pregunta qué resultados puede asegurarse en cada alternativa de curso de acción. Esto está representado por el mínimo que puede ganar o lo máximo que puede perder dependiendo la matriz. En este caso, usted sabe que ahí en su tarea le ha aparecido una matriz de costo y una matriz de utilidad, ¿cierto? De acuerdo a esos momentos que se presenten, ya sean de utilidad o de costo, entonces es que se hace donde o gano o pierdo. Si es utilidad, pues es ganancia, y si estamos hablando de costo, estamos hablando de pérdida. Y esto corresponde al peor resultado que se pueda obtener para cada alternativa. Diríamos que el criterio maximado optimista, este criterio lo que quiere decir es que él nunca ve una dificultad. Él todo, como lo dice la palabra, él todo lo ve con optimismo. Y entonces diríamos que una de las desventajas de este criterio es que las pérdidas pueden ser elevadas si no se presenta el estado de la naturaleza adecuado, o sea, si no se toma la decisión correcta. El criterio de Hurwitz, diríamos que este criterio tiene una filosofía optimista y pesimista, de acuerdo como usted lo ve. Si voy a trabajar con utilidad, pues lo veo de una forma optimista, pero si voy a trabajar con una matriz de costo, pues debo verlo con el criterio pesimista. Entonces, este diríamos que tiene las dos caras de la moneda, ¿cierto? Y aquí siempre manejamos lo que hemos venido manejando es, por ejemplo, un valor alfa de 0.5 y un valor alfa de menos 0.5, pero en este caso nosotros hemos venido manejando el factor alfa entre 0.7 y 0.3. Diríamos que un 70% y un 30%. 70% si es utilidad y 30% si es costo o pérdida. Y el criterio de Sado Minimax, diríamos que propone seleccionar la alternativa que proporcione la menor de las mayores pérdidas relativas, es decir, si se define pi como el mayor pérdida que puede obtenerse al seleccionar la alternativa A sub i. Entonces, diríamos que el criterio de Savas siempre maneja un equilibrio. Él siempre va a mantener, diríamos, dentro de la parte de utilidad y la matriz de costo, siempre va a mantener la misma filosofía. Entonces, en ese orden de ideas, quiero escucharlos. ¿Qué dificultades han tenido con respecto a el ejercicio 1? Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, señor. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, diríamos que el ejercicio número 2 es un ejercicio de una matriz de costo en la rúbrica de evaluación que ustedes tienen ahí. Y es, diríamos, es lo mismo que ustedes están manejando con la matriz de utilidad, sino que los resultados que obtuvieron allá se maximizan y los resultados que se tienen acá se minimizan. ¿Sí? Entonces, acá hablamos de mínimo y en el primer ejercicio hablamos de máximo, ¿cierto? Entonces, lo que le hablaba de Laplace. En este caso, vamos a colocar un ejemplo donde dice que un fabricante de autoparte debe decidir si expandirá la capacidad de producción de una nueva pieza. Cuenta con 4 procesos alternativos de producción. Aquí dice 4. En este caso aquí hay 3. Corregirle aquí. Sí, con 4 procesos alternativos de producción que generan costos asociados a 3 niveles de demanda del producto del costo en millones de dólares. Para cada alternativa se representa la siguiente tabla. Entonces,
¿Me podrían decir qué es esta columna? ¿Cómo se llama esta columna? ¿Quién me dice cómo se llama esta columna? Esta. No participen todos. Alternativas. Muy bien. Esta columna se llama alternativa de decisión. ¿Y esta cómo se llama? Esta fila. Los eventos. Eventos, estados de la naturaleza. Esta columna se llama alternativa de decisión y estos son los diferentes estados de la naturaleza. Y estos son, ¿esto qué es? Pues son los valores con respecto a las alternativas con el estado de la naturaleza. Ok, estos son los pagos o el valor esperado, ¿cierto? Entonces, lo que hablaba de Laplace, ¿cierto? ¿Cuántas? La demanda aquí es baja, media y alta, ¿cierto? Entonces diríamos, ¿cuánta probabilidad tiene la demanda baja? Un ejemplo, para que en este caso el proceso de producción del proceso A de 84. ¿Uno entre cuánto? 1/3. Exactamente, o sea que es un tercio, ¿cierto? Diríamos que todo esto, diríamos que tiene un caso. Profe, disculpe la interrupción. ¿Hay posibilidades de ampliar un poco la pantalla o la presentación? Se ve corto, se ve muy. Yo la estoy viendo acá completa. Ahora, Ya se ve mejor, gracias. ok. Pero se está viendo doble pantalla, ¿no? O se ve una sola. Sí, se ve doble porque se ve usted y la presentación. Exactamente. Y ahora, entonces, Sigue la doble pantalla. sigue la doble pantalla. Sí, profe, se ve usted, la imagen de usted en medio del Excel, mejor dicho. Espera un momento. Y ahora, Continúa tapando algunos números que no se ven. pasado aquí. ¿Están viendo mi Excel?
Sí, profe, pero también se ve tu imagen como ocupando una parte del Excel. Permítame un momento. Déjenme resolver acá. Y ahora, Ahora sí se ve solo el Excel y tu imagen a un lado, ahora sí se ve bien. ok, listo. Gracias. Entonces, ¿qué dice Laplace en una, diríamos, en una matriz de costos, cierto? Entonces, lo que hace Laplace, vamos a hacerlo acá, ¿cierto? Todo lo que ustedes hagan, háganlo con fórmula de Excel. Les facilita la vida, es mejor y para ustedes es más fácil. Una recomendación que les voy a hacer con el tema del anexo. Muchos descargan el archivo, ¿cierto? Y trabajan inmediatamente en el mismo, diríamos, en el mismo Excel y se está presentando que pareciese como si el estudiante se estuviese copiando, porque aparece inmediatamente una información como si eso lo estuviese haciendo la profesora Andrea López. Entonces lo que tienen es que descargar el archivo, tomar los datos, copiarlos y pegarlos en otra hoja, en un archivo nuevo de Excel donde ustedes trabajen todo. Otra recomendación, trabajen en un solo archivo de Excel y trabajen todos los ejercicios en diferentes hojas. No hagan un ejercicio en un archivo, otro ejercicio en otro archivo, porque es muy tedioso. Entonces trabajen todo en un solo archivo. Recuerde que todo trabajo debe llevar portada y debe llevar referencias bibliográficas en normas APA. Otra recomendación que le estoy haciendo a mis estudiantes es que todos deben hacer los 5 ejercicios y presentarlos en el foro de forma individual y de ahí tomarán el mejor trabajo, lo que a ustedes mejor les parezca, donde vayan los integrantes que hayan participado en el foro. Siempre se hace por lo general las recomendaciones que algunos estudiantes no participan. Ustedes saben que esta es una universidad que es abierta y es a distancia y algunos tendrán temas laborales, otros tendrán temas de salud, pero que al final eso se tiene que, diríamos, cada persona tiene que hacer diríamos, su necesidad, exponerla en el grupo y decirle, mire, yo estoy en una calamidad familiar, yo estoy con problemas de salud, yo trabajo y mi horario de trabajo me permite, por ejemplo, hay muchos estudiantes que están en el sector minero, yo trabajo 7 días y descanso 4. Entonces, habría que entender todas esas situaciones con algunos compañeros, pero que la universidad permite también que 3 días antes solo se realimentan 3 días antes de cerrarse hasta faltando 3 días, pero que los estudiantes se pueden poner de acuerdo, diríamos ya, por lo general las actividades se cierran el domingo y ustedes se podrían poner de acuerdo y el día sábado el compañero que no haya participado y que llegue con sus 5 ejercicios y les exponga la situación como está, deben de incluirlo en el trabajo. Esto es colaborativo. Entonces, sé que entiendo que hay algunos estudiantes que son muy pilosos, que hacen sus recomendaciones y que hay también estudiantes que esperan que el otro haga su participación para copiarse. Pero bueno, ya uno tiene también la forma de cómo mirar si ese trabajo el estudiante se lo copió a otro estudiante, porque nosotros de eso también sabemos. Entonces, el que hace eso también se le hace las recomendaciones. Usted sabe que el plagio aquí se castiga con una nota de 0. El hecho de que uno no los esté viendo, no los esté observando, pero el tema tecnológico,
usted lo puede mirar por cada y usted sabe quién hizo el archivo, a qué hora lo hizo y a qué hora lo modificó. Todo eso lo sabemos también nosotros. Y manejamos también una herramienta que se llama Turnitin y miramos si ese trabajo es trabajo anterior, quién lo hizo y qué cantidad de plagio tiene o qué porcentaje tiene. Entonces, les recomiendo que hagan su trabajo a conciencia. ¿Estamos? Entonces, aquí en este tema se coloca la fórmula igual suma, ¿sí? Los estados de naturaleza o de los pagos, perdón. Usted lo puede dividir. En este caso, lo puedes dividir por 3 o multiplicarlo por 1/3. El resultado va a ser igual. Entonces, mírenlo, que aquí nos dio 96, acá nos da 96 y solamente bajo e inmediatamente me aparece el valor que nos debe dar. En este caso, como es una matriz de costo, ¿sí? Entonces, ¿qué valor debemos tomar para que esa decisión sea acertada si estamos hablando de que hoy es una matriz de costo? Por lo anterior, creo que se deben tomar unas decisiones que nos representen menos gasto, menos costo, menos inversión. Entonces, por lo general, en este caso, que es el criterio de Laplace, nos dice que es una matriz de costo, entonces debemos tomar el ¿qué? ¿Qué valor debemos tomar? El menor. El menor. Y lo que hicimos aquí, lo que está representado acá arriba, es lo que representa esta fórmula. Mínimo A de sub I de 1 sobre N, ¿sí? En este caso, 1/3 de la sumatoria de J igual a 1 a N del valor que va de A sub I a S sub J, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá. Esto es lo que representa esta fórmula. Entonces, muchos estudiantes vienen y colocan el valor, pero no argumentan el por qué deben tomar esa decisión. Entonces, la decisión óptima según el criterio de Laplace es la producción de, ¿no? Pero debemos ser como más abiertos y hacer, diríamos, una argumentación más fluida para que el trabajo quede de una mejor forma. En el caso del, diríamos, el criterio pesimista es lo mismo. Aquí lo que se va a tomar, en este caso, el criterio pesimista, diríamos que todos estos valores que están acá, todos estos valores, diríamos, es lo peor de las decisiones que se vayan a tomar. Entonces, como es una matriz de costo, en este caso se toma el máximo de lo peor y de eso peor tomamos diríamos, de lo peor de lo peor. Entonces, en este caso, es lo mismo que hicimos acá. Esto es igual máximo y de ese valor tomamos ¿qué? El mínimo. El mínimo. Entonces, sumo todo eso, abro paréntesis y mire, él me toma inmediatamente el mínimo. Entonces, lo que quiere decir que para este caso del criterio pesimista, lo mejor que se puede hacer es tomar la producción del proceso D, ¿cierto? Entonces, esto es súper fácil.
mucha gente al inicio del curso, diríamos, se sintió aludido porque el curso era en inglés y ya eso fue una barrera, pero diríamos que nosotros como universidad lo que le estamos planteando al estudiante es que no vea todo como un obstáculo, sino como una oportunidad, que ustedes desde su punto de vista de estudiante puedan ver de que todo lo que a ustedes lo vean como obstáculos, véanlo como una, diríamos, como una probabilidad de poder crecer. En este caso, bueno, este curso está en inglés y hay que asumirlo de tal manera, pero nosotros hacemos, diríamos, minimizarle todo ese riesgo que ustedes acarrea de que hoy sea en inglés. Hoy estamos dando unas clases en español, las guías estamos en español, al igual que que los anexos. Entonces, es un curso muy bonito en el cual ustedes a través del Excel pueden manejar todo esto, y si ustedes lo manejan, esto es súper fácil y súper rápido. Aquí es lo mismo. Aquí, ¿qué pasa? Que en el criterio optimista, ¿cierto? Tomamos el mínimo de cada valor, ¿sí? De cada alternativa de decisión, y de ese mínimo escogemos el mínimo. O sea que aquí aplicamos el criterio mini-min. ¿Qué quiere decir? Que de los mínimos escogemos el mínimo, y aquí del criterio maximin quiere decir que de los máximos escogemos el mínimo. Es lo que estamos haciendo acá. Entonces, aquí tomamos el valor mínimo de cada decisión. De un solo, ustedes lo hacen. Esto es súper sencillo. Cierran paréntesis y ahí les da el valor. Tiran hacia abajo. Y de todo eso tomamos ¿qué valor? El mínimo. El mínimo. Seleccionamos. Seleccionamos y él nos toma inmediatamente. El Excel nos dice que la alternativa, según el criterio optimista, sigue siendo la producción del proceso. Entonces entremos al criterio del modelo de Hurwitz, lo que le decía yo anteriormente. El criterio de Hurwitz maneja como el equilibrio. Él no es como, diríamos, como tan afanado como el criterio optimista o el criterio pesimista, sino que él se mantiene neutro entre las dos partes, mirando de acuerdo a lo que diríamos que el problema presente. Entonces, si en este caso, cierto, en este caso, si hablamos de una matriz de utilidad, pues obviamente él toma el mayor valor, pero si estamos hablando de una matriz de costos, pues él va a tomar el menor valor. Y eso se hace a través de esta fórmula. Entonces, ¿qué quiere decir esta fórmula? Que en este caso, el mínimo de A sub I por el A del mínimo de A sub J del valor de A sub I sub J más 1 menos alfa del factor alfa del máximo de sub J del valor de A sub I sub J. Entonces, diríamos que esa fórmula se ve que es como un poquito tediosa, como un poquito, pero es súper sencilla cuando ustedes la aplican. Entonces, mire la fórmula cómo está representada acá. Aquí en este caso, este valor que está acá es el valor alfa. Vamos a hacer la fórmula. Una recomendación: si usted abre un paréntesis que abra
debe cerrarlo. En este caso, si usted abrió este paréntesis, usted lo cierra acá. Si abre este paréntesis, debe cerrarlo aquí, y como abriste este paréntesis acá, debe cerrarlo acá. Abres paréntesis, cierras aquí, abres acá, cierras acá, y acá tienes que cerrar con doble paréntesis para que te dé la forma. Entonces, diríamos igual, doble paréntesis, ¿cierto? Entonces, este valor lo meten en el factor, en el signo peso, para que los valores no se corran, ¿sí? Traer la fórmula para acá. El signo peso. Déjenme traer la fórmula para acá primero. Si es igual, doble paréntesis, el factor alfa se mete dentro del signo pesos, por el mínimo, ¿sí? Porque estamos hablando por el mínimo más, abro paréntesis, de 1 menos alfa signo pesos por el máximo. Cierro este paréntesis, por el máximo de estos mismos valores, y cierro con doble paréntesis. ¿Entendieron ahí? Estiro hacia abajo y ahí me toma los valores. ¿Sí entendieron cómo se hace esa fórmula? Sí, señor. Profesor, ¿usted nos puede compartir la grabación de las IPAs? Claro, eso se le comparte a ustedes inclusive acuérdese que en Team aparece la grabación, pero nosotros le compartimos la grabación por el correo interno, correo institucional, correo y por el foro. Nosotros eso se lo compartimos por ahí.
Entonces, según el criterio de Hurwitz, sigue siendo, acuérdese que estamos hablando de una matriz de costo. Entonces aquí, ¿qué hago? Igual que, Mínimo. muy bien, el mínimo de todo este valor, y él me toma ahí. Entonces, de acuerdo a eso, tomo la decisión de decir que según el criterio de Hurwitz, la mejor decisión sigue siendo la producción del proceso de. En el caso de Sabat, Sabat, ¿cierto? Sabat siempre se va a comportar tanto en una matriz de costo como una matriz de utilidad de la misma forma, ¿cierto? Entonces, el criterio de Sabat se hace dos matrices, ¿cierto? La matriz de pérdida o lamento y la matriz de decisión. Entonces, como estamos hablando, se toman los mismos valores y como hablamos de una matriz de costo, aquí en esta fila abajo vamos a colocar el mínimo valor de cada valor esperado o pago. Entonces aquí hacemos mínimo, vamos a hacerlo acá para que lo entiendan, igual mínimo de todos los valores esperados. Entonces ahí me da 61, ¿cierto? Lo estiro hacia la derecha y me va a dar el valor mínimo de cada alternativa de decisión, que es lo mismo que estás aquí. Entonces, ¿qué hago acá con esta matriz de acá que está acá? Entonces, aquí vamos a hacer es una diferencia entre la matriz de pérdida de lamento y la matriz de decisión. Aquí en este caso, ¿qué les recomiendo? Muchas personas pues toman el valor acá y le hacen la diferencia para que no se le presenten algunas incomodidades o algunos problemas que se le están presentando que a veces le da valor negativo. Acuérdese que en probabilidad no hay valor negativo. Entonces, para este caso, mire, le es más fácil a ustedes trabajar con el valor absoluto de este pago con el mínimo valor. Y ahí inmediatamente le da todo, lo alan hacia abajo y tienen que darle, perdón, vamos a meterlos dentro del, vamos a meter esto dentro del signo peso para que no se nos corra. Lo corro hacia abajo y mire que inmediatamente me da todo el valor. ¿Por qué meto esto dentro del signo peso? Porque este es el valor que hay que dejar fijo, porque este es el que hay que hacer la diferencia entre este y este, entre este y este, entre este y este, que es lo que está cambiando. La diferencia entre todos los valores de esta columna. Lo mismo sucede acá. Entonces, deben de trabajar con el valor absoluto para que todo les dé positivo. Porque hay unos que se confunden, que hacen la diferencia entre diríamos, esta celda y esta celda, entre esta celda, perdón, por ejemplo, entre esta celda y esta celda, y les va a dar un valor negativo. Entonces ahí es donde se le presenta inconvenientes a ustedes para tomar una decisión. Entonces aquí se toma el valor máximo y de eso se escoge el mínimo. Entonces aquí es minimax. Se toma el máximo y de eso se escoge el mínimo, que es el valor que se espera, diríamos, en el criterio de Sabat, siempre va a ser igual, tanto en la matriz
tanto en la matriz de costo como en la matriz de utilidad. Siempre se va a tomar el máximo valor del valor esperado o pago del resultado que dé de la diferencia entre la matriz de pérdida o lamento y la matriz de decisión, y de ahí se va a tomar el máximo valor. En este caso vamos a hacerlo aquí, igual más máximo de todo esto, cierro paréntesis y lo halo hacia abajo, pero me dice que de el valor máximo debo escoger el mínimo. Entonces, igual mínimo de estos resultados que ya tengo acá. Y me dice que la alternativa que debo escoger sigue siendo el producción de proceso D. Entonces, en ese orden de ideas es que hoy damos por terminado la explicación del ejercicio 2. Voy a cerrar la grabación para quedarme con ustedes. Cualquier, diríamos,